Un saludo muy afectuoso para todos los que estáis viendo el programa Preguntas y Respuestas, en las que tenemos para el día de hoy. La primera viene de Adela Borja Montoya y dice: en la Biblia hay libros mencionados que no están en el canon bíblico, por ejemplo, en Josué 10:13 o mencionado por el rey David en 2 Samuel 1:18. ¿Qué pasaría si este libro es encontrado? ¿Se introduciría? No, porque citar un libro no significa que sea inspirado. Es inspirada la cita que aparece en la Biblia, pero no el libro de donde se toma. A modo de ejemplo, Pablo cita poetas griegos como Epimérides de Creta o Arato o Cleantes, y ninguno de los escritos de esos hombres son inspirados. Pero lo que cita de ellos es inspirado porque lo es inspirado el escrito de Pablo en donde están esas citas. De manera que ningún libro fuera del canon será puesto en el canon, porque el canon está ya totalmente cerrado. Lucía P. Si una persona desea ser salva y se acerca a Dios para pedirle que lo salve, ¿Dios puede negarlo? A veces dudo de mi salvación, le pido a Dios que me salve y siento que no puedo salir de esta inseguridad. Me genera mucha angustia. ¿Qué puedo hacer? La Biblia no enseña a que pidamos a Dios que nos salve, porque Él ya hizo la obra de salvación. Lo que tenemos es que creer en Cristo como el único Salvador y aceptar su obra salvadora. Una vez que hemos entregado nuestra vida, vivamos seguros de que nuestra salvación es un hecho, aunque nuestro enemigo, el tentador, procurará producir la inquietud en nosotros cuando cometamos alguna falta o pecado, preguntándonos sutilmente si seremos salvos, porque el que es salvo no peca. Pero sabemos que no es así. Como el mismo apóstol Juan dice, que nadie diga que no ha pecado, porque esto hace a Dios mentiroso. Pero tenemos la certeza de que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Cristian Cerreduela Hernández: considerando la seguridad de salvación, ¿qué hay de aquellos que, aun siendo nacidos de nuevo, por tiempo X viven alejados del Señor? ¿Será un tiempo determinado? Te contesto con una referencia a la parábola del hijo pródigo. Este no perdió la condición de hijo cuando estuvo en la provincia apartada. Pero también es cierto que algunos se manifiestan como salvos, pero viven en deleites y pecados, practican el pecado gustosamente, y estos nunca fueron salvos. Dios no determina lo que es contrario a Él. Es decir, Dios no determina que un creyente se vaya al mundo y viva perdidamente. Esto lo hace el creyente atendiendo a su carnalidad y lejos del Espíritu Santo. Jonathan M.C. ¿Es pecado comer alimentos sacrificados a los ídolos y o alimentos que se prepararon por motivo de celebración a un ídolo pagano? Estoy confundido con lo que Pablo dice en 1 Corintios 8, comparado con 1 Corintios 10, 19 al 21. Parece contradecirse. Sé que no es así, la Biblia no se contradice. Y también está Apocalipsis 2:20, donde el Señor condena esta práctica, no entendiendo si comer esos alimentos es participar de la mesa de los demonios, si está mal comerlos. Hay quienes dicen que no se pueden comer siempre y cuando no sea en el día de la celebración. Otros dicen que no se deben comer nunca y otros que no tiene nada malo comerlos. También he recibido respuestas que no me aclaran nada. ¿Podría ayudarme? Tendrás que repetir la pregunta. Es decir, ¿qué es lo que entiendes hoy como comida a un ídolo pagano? Para poder responder correctamente la pregunta. Pablo enseña a no comer cuando eso es participar del sacrificio idolátrico. Pero se puede comer todo, aunque esa comida pudiera haber sido ofrecida a un ídolo. Por eso dice que se coma sin preguntar la procedencia. Si el que ofrece esa comida te dice que ha sido ofrecida a un ídolo, no la comas, por testimonio y por conciencia.
Denis Margarita Batista. En Jeremías 25, a partir del versículo 15 en adelante, principalmente el versículo 28, ¿cómo entenderlos? ¿Se supone que Jeremías tuvo que ir a todas esas ciudades y naciones o es un sentido figurado? Es un mensaje profético que tiene que ver con el juicio de Dios sobre las naciones. El Señor le dice lo que iba a hacer con ellas, pero el profeta no se movió del lugar donde estaba. Simplemente anunció, publicó y escribió lo que Dios le había dicho sobre esas naciones. Germán Naveda podría explicar en su contexto, por supuesto, Lucas 16:9. Las riquezas injustas son una referencia a los bienes terrenales que el creyente puede usar para servir a Dios y, por tanto, sus obras, las que ha hecho en una buena aplicación de los bienes materiales, seguirán con él. En la parábola, las riquezas injustas son manejadas por el administrador en una práctica de injusticia, pero el creyente puede usar esas riquezas temporales, dinero, etc., con sabiduría en el servicio de Dios, por tanto, en el servicio de la justicia. Moisés Canto. Quisiera saber qué lugar me recomienda para estudiar teología y si conoce algún lugar que sea en línea. Le agradecería mucho su orientación. Bueno, hay buenos lugares. Menciono, por ejemplo, Escrituras Online de España, el Seminario Teológico de Dallas, el Seminario Seteca de Guatemala, etc. Juan Culner. ¿Quién fue Melquisedec? Bueno, un importante hombre de los tiempos patriarcales, del que la Biblia dice que era rey de Salem, esto es de Jerusalén, y sacerdote del Dios Altísimo, al que la Biblia presenta como un tipo de Jesús. Antonio Fernández Heredia, en toda su vida cristiana y su carrera teológica, ¿qué tema hasta hoy día le trae de cabeza que usted no entienda claramente? Hay muchos temas que son muy difíciles de entender, entre otros, a modo simplemente de ejemplo, la relación e inmanencia trinitaria. Pero sobre todo, hay un tema que nunca voy a entender. Y es por qué el Señor, sabiendo cómo soy, es capaz de amarme. Antonio Fernández Heredia, cuando habla la Biblia de conocer el nombre de Dios, ¿a qué se refiere? Nombre es sinónimo de persona. Conocer el nombre de Dios es conocer a Dios. Humberto González. Hay algunos judíos mesiánicos que enseñan que la Iglesia verá el anticristo. Lo que los mesiánicos enseñen solo sirve si está firmemente revelado en la palabra. Pero los judíos mesiánicos, o los cristianos llamados mesiánicos, judaizantes modernos, tienen enormes errores en cuanto a interpretación bíblica. Juan Culner. ¿Puede definir la plenitud de los gentiles? Romanos 11:25. Bueno, es el tiempo de bendición que Dios concede a los gentiles en esta dispensación hasta que se complete el número de los que serán salvos en este tiempo. Esto culminará con el traslado de la Iglesia, en cuyo tiempo siguiente Dios volverá a tratar con Israel de un modo especial, por un tiempo de 7 años que corresponde a la última semana de Daniel. Analía Farias. Me gustaría, si es posible, una explicación del libro de Sofonías, porque hay muy poco material para estudiar. Bueno, estudiaremos la posibilidad de predicar sobre Sofonías en algún momento en el canal, en el estudio bíblico del canal, pero no puedo asegurarte que lo hagamos de forma inmediata. Héctor Bottini. Me gustaría que en algún momento que tenga tiempo pueda preparar una clase o una serie sobre la historia contemporánea de la Iglesia y el origen de las distintas denominaciones. Tomamos nota de la petición y el equipo estudiará este asunto. Tiempo no tenemos mucho o prácticamente ninguno para abordar un tema de este calibre, pero oraremos por este asunto. Álvaro Fallas. Se habla mucho de estar en Cristo. La Escritura tiene múltiples referencias y nos habla de las bendiciones en Cristo. Eso lo tengo claro, pero ¿cómo es vivir en Cristo? Eso es lo que no entiendo.
¿Me puede explicar la manera práctica de qué es estar en Cristo? Disculpe que haga énfasis en Cristo. Todo aquel que cree es puesto en Cristo por el bautismo del Espíritu Santo. Luego, estar en Cristo es la posición espiritual que todo creyente ocupa. Por el hecho de estar en Cristo, en comunión y en unión vital con Él, tenemos vida eterna y el mismo Cristo se hace para nosotros esperanza de gloria. Edwin Moreira. ¿A qué trompeta final se refiere la mencionada en 1 Corintios 15:52? Pregunto porque tengo entendido que se está hablando del rapto y este sucederá antes de la tribulación. Hay diversas posiciones, pero considero que es simplemente una señal que Dios dará entonces, no sabemos de qué manera, anunciando el cierre de una etapa, la dispensación de la Iglesia. Héctor Bravo. El doctor Lacueva, cuando vino a Chile, dijo que la interpretación más correcta es que Jesús paladeó la muerte más que gustó la muerte. Lo primero no admite un volverse atrás ante la proximidad de la muerte. En cambio, lo segundo sí admite la opción de evitar la muerte. En Getsemaní el Señor tomó la decisión personal, final e irrevocable, porque no había otra manera de redimir al hombre caído. No lo que yo quiero, sino lo que tú, fue la oración de Getsemaní. Allí Jesús eligió el camino de no retorno. Cuidado con esa idea de que Jesús eligió. Jesús había venido al mundo con una misión comprometida eternamente en la Santísima Trinidad de salvar al hombre. Y viene al mundo de los hombres con una misión: morir por los hombres. Lo que dice Lacueva es muy interesante en cuanto a posicionamiento. La Biblia indica que a Jesús se le anticipó la copa que había de beber, que implica el gustar la muerte por todos y que comprendía la muerte física y la espiritual. Jesús pidió al Padre, ante la dimensión que se le aproximaba, que si fuera posible, pasara de él aquel trance, pero no que hiciese la voluntad suya como hombre, sino la voluntad de Dios, voluntad eterna, en la ejecución del plan de redención. En Getsemaní pudo haber paladeado la muerte porque se le presentó el vaso o la copa que tenía que beber, pero en la cruz gustó la muerte. La idea de que él pudo haber rechazado está potencialmente expresada desde el plano de la humanidad, pero es imposible, por cuanto la naturaleza humana del Verbo subsiste siempre en la persona divina del Hijo de Dios, en donde no hay mudanza ni sombra de variación. Benjamín Asca. Podría explicar la parábola de las 10 vírgenes porque escucho muchas interpretaciones y no sé cuál está bien y cuál está mal. Bueno, ya dimos un día la explicación de esta parábola. En esencia, es una referencia a Israel y de ningún modo a la Iglesia. Allí en la parábola, el Israel salvo son las 5 que tienen aceite, las 5 vírgenes que tienen aceite. Cuando venga el esposo Cristo con la Iglesia a la tierra, los de Israel salvos entrarán a la cena de las bodas, y los no salvos, que son los que no tienen aceite en sus vasos, se les cerrará la puerta y quedarán en las tinieblas de afuera. No tiene nada que ver con la Iglesia. Es una parábola para distinguir dentro de Israel. Ángela Silva. Cuando Dios no habla, es decir, cuando no hay palabra de Dios en el púlpito por medio del pastor, como en 1 Samuel 3:1, el pueblo, es decir, la Iglesia, pierde visión y finalmente, como consecuencia, se desvía del camino y la verdad debido a que reina el viejo hombre. Todo pastor tiene la obligación y la responsabilidad moral de predicar la palabra para enriquecer a la Iglesia y hacer madurar a los creyentes. Sin palabra, el pueblo se convierte en infantiles espirituales.
y es llevado de un lado para otro por todo viento de doctrina. De nuevo, Ángela Silva, última pregunta del programa de hoy, de Mateo 5 hasta Mateo 7, cuando Jesús pone una ilustración en su sermón sobre la arquitectura de una casa fundada sobre la roca y otra casa fundada sobre la arena, dentro de contexto. Lo que quiso decir Jesús sobre esta ilustración de las dos casas es que la casa fundada sobre la roca está representando a la iglesia verdadera de Jesucristo y la casa fundada sobre la arena está representando todas las religiones, pero que en verdad hay dos caminos. Uno, la casa en la roca que es Cristo y ese camino termina en el cielo. Dos, la casa de la arena que finalmente termina en un camino de muerte. Se trata más bien de una parábola individual, no colectiva. Por tanto, sería o se referiría al que es verdaderamente salvo y está firme en la roca que es Cristo, y el que es aparentemente salvo, pero no está en Cristo. Por extensión, ya que la Iglesia es la unidad de todos los salvos en Cristo, podría aplicarse a la Iglesia que está en Cristo y a la que es mera apariencia de Iglesia y que no está asentada en Él. Con esto hemos llegado al final del programa de hoy. Invitamos a todos para que estéis con nosotros en el siguiente programa, si el Señor no viene antes. Y pedimos al Señor una bendición muy especial sobre cada uno de vosotros, sobre vuestras familias, vuestras vidas y vuestro ministerio. Al Señor sea toda la gloria.